Hola, vamos a comenzar esta clase definiendo lo que son antiparalelas. Entonces, la definición incluye dos pares de rectas, incluye lo que tiene que ver con una bisectriz. Entonces, aquí está la definición, pero yo creo que es de estas definiciones que más vale ver primero el dibujo para tener un buen apoyo y ya después leer el enunciado tal cual. Entonces, vamos al dibujo. Lo que voy a tener son dos pares de rectas. El primer par, A y B, se intersectan, que son las que aquí dibujamos en color negro, entonces se intersectan en un punto A, y tengo otro par de rectas, C y D en este caso, que son las que están de color azul, y vamos a decir que C y D son antiparalelas con respecto a las rectas A y B. Fíjense que aquí este concepto de antiparalelas es el par de rectas C y D, pero también es con respecto a otro par de rectas que son A y B que se intersectan en el punto A. Van a ser antiparalelas con respecto a A y B si cuando nosotros nos fijamos en la bisectriz que se forma en el ángulo A, voy a marcarla de rojo y para que se acuerden que es bisectriz, marco estos dos ángulos. O sea, acuérdense que bisectriz divide un ángulo en dos iguales, entonces marco ahí beta y beta para que se acuerden que esta en realidad es una bisectriz. Si cuando trazo esa bisectriz me doy cuenta que forma ángulos colaterales internos iguales, es decir, el ángulo que vive aquí y el que vive de este lado son iguales, o pueden ver también del otro lado este ángulo y este ángulo, o sea, los colaterales internos. Si esos dos son iguales, entonces decimos, pues mira, C y D, o sea, las azules, son antiparalelas con respecto a las rectas negras, A y B. ¿Por qué tienen este nombre de antiparalelas? Bueno, voy a puntear la recta D y voy a marcar, lo que voy a hacer es como reflejar esta recta. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que hago es marcar el ángulo alfa, pero ahora de este lado, o sea, del otro lado, lo que mida ese ángulo alfa, es decir, lo marco y entonces marco justamente la recta que pues hace que este ángulo alfa se forme. Entonces la marcamos así y pareciera que es como la reflejada de la recta de punteada. En realidad sí lo va a ser, pero ahorita nosotros no hemos visto esto de reflexiones, o sea, es la reflejada con respecto a esta bisectriz. Pero lo que estoy diciendo nada más es, marca el ángulo alfa ahora como en del otro lado y marcas esa recta. Y entonces si se fijan, esta recta C y esta nueva recta son paralelas. Ángulos alternos internos son iguales. Tenemos paralelas entonces. Y de ahí este nombre que reciben C y D, que son antiparalelas. Ya habíamos hablado un poco de los cuadriláteros, de hecho ya están demostrado cosas para ciertos cuadriláteros. Solo para recordar, un cuadrilátero es una figura de cuatro lados y además tenemos ciertas clasificaciones. Por ejemplo, están los cuadriláteros que son rectángulos, los paralelogramos. Ya habíamos tocado un poquito esas definiciones, pero además de eso, ahora vamos a definir otras cosas de los cuadriláteros. Por ejemplo, los lados adyacentes. Los lados adyacentes son aquellos lados que tienen un vértice en común. Por ejemplo, AB y BC son lados adyacentes porque tienen en común al vértice B. Y lados opuestos son aquellos lados que no tienen vértices en común. Por ejemplo, el lado AD pues es opuesto al lado BC porque no comparten ningún vértice. Vértices adyacentes pues son aquellos vértices que comparten un lado. Por ejemplo, aquí el vértice D y el vértice C pues son adyacentes. Y vértices opuestos pues son los que no tienen lados en común. Por ejemplo, B y D son vértices opuestos. Además también definimos algo que les decimos, le llamamos las diagonales de los cuadriláteros y son aquellas rectas o segmentos de rectas que unen vértices opuestos. Por ejemplo, un cuadrilátero pues tiene dos diagonales porque tiene dos pares de vértices opuestos. Entonces tenemos esta diagonal AC y también tenemos la diagonal BD. Tenemos este cuadrilátero en donde, si se fijan, sus dos diagonales quedan como que dentro del cuadrilátero. Cuando pasa esto, decimos que nuestro cuadrilátero es convexo, pero también podemos tener un cuadrilátero de esta forma, en donde una diagonal está por fuera y la otra diagonal sí se queda dentro del cuadrilátero. En este caso decimos que nuestro cuadrilátero es entrante. Y finalmente tenemos otro tipo de cuadrilátero que sería de esta forma, en donde las dos diagonales están afuera del cuadrilátero y en este caso le llamamos cuadrilátero cruzado.
Para la siguiente definición vamos a partir de una circunferencia con centro en O y radio R mayor que 0, o sea que sí sea una circunferencia de verdad, no solamente un punto. Y entonces voy a tomar puntos sobre esta circunferencia, los que yo quiera, los voy a marcar con rojo. Entonces pueden marcar los que ustedes quieran, aquí yo solamente marco 6 y pueden tomarlos donde sea. Y vamos a decir que esos puntos, mientras estén sobre la circunferencia, vamos a llamarles puntos concíclicos. Con estos puntos podemos formar figuras. En particular, bueno, ya tenemos triángulo, que cuando formamos un triángulo, entonces la circunferencia se llama circuncírculo. Pero también podríamos formar un cuadrilátero. Entonces voy a borrar por el pronto los puntos E y F y voy a marcar mi cuadrilátero definido por A, B, C y D. Entonces, este cuadrilátero, como sus vértices están en una circunferencia, vamos a decir que es un cuadrilátero cíclico. Ahora, si se fijan, ustedes pueden mover B, y entonces aquí es un cuadrilátero convexo, pero también podrían tener un cuadrilátero cruzado. Y pueden seguir jugando, y su intuición ya les va a decir que a lo mejor un cuadrilátero entrante no puede ser cíclico. La pregunta es, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no puede haber un cuadrilátero entrante que sea cíclico? Entonces, eso se los voy a poner en el Classroom. Bueno, antes de mostrar el enunciado del siguiente resultado, lo que quiero que vean es este dibujo. Tenemos un cuadrilátero cíclico que es convexo y entonces díganme, ya con lo que saben, ¿qué podrían decir de este ángulo que está en B y de este ángulo que está en D? O también me pueden decir qué relación hay de este ángulo que está en A con el ángulo que está en C. ¿Qué relaciones hay? Pueden pausar el video, pensar un poquito antes de que veamos el enunciado del resultado que quiero probar. Si ya le pausaron, el resultado es que vamos a tener que un cuadrilátero convexo es cíclico si y solo si tiene dos ángulos opuestos suplementarios, es decir, que suman pi. Vamos a la demostración. Entonces vamos a demostrar primero la ida, es decir, lo que vamos a suponer es que tenemos un cuadrilátero cíclico convexo. Esa es nuestra hipótesis. Lo que queremos demostrar es que tiene dos ángulos opuestos suplementarios. Y entonces puedo demostrar cualesquiera de los dos. Se va a cumplir. O sea, este verde más este otro verde va a ser pi, o bien voy a llegar a que este azul más este azul es pi. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, vamos a demostrar que los verdes suman pi. La otra demostración es análoga y ustedes la pueden hacer de tarea moral. Para ello voy a utilizar lo del ángulo central, porque fíjense que el ángulo en B es un ángulo inscrito que mira el arco CA. Entonces lo que voy a tener es que el ángulo en B, o sea, el ángulo CBA, es igual a la mitad del central, que mira ese mismo arco, el arco CA. Entonces esto es COA entre 2. Ese es su ángulo central. Pero el ángulo en D también es un ángulo inscrito, solo que este ángulo mira el arco AC. Entonces voy a tener que el ángulo ADC es igual a la mitad del central, que es AOC sobre 2. Si yo sumo estos dos, el ángulo CBA más el ángulo ADC, pues es lo mismo que si yo sumo el ángulo COA entre 2 más el ángulo AOC entre 2. Que esta suma, pues en realidad es el ángulo COA más el ángulo AOC sobre 2. Si ven en el dibujo, voy a marcar las rectas de los ángulos centrales. Primero el del ángulo COA, que el COA, déjenme marcar estas rectas para que se vea. Y entonces el ángulo COA es este ángulo que vive aquí y el ángulo AOC es este otro ángulo que vive aquí. Y si ustedes se fijan, pues la suma del COA más el AOC, pues en realidad es toda la vuelta. Eso mide 2pi. Eso quiere decir que aquí lo que tengo es 2pi entre 2, pero eso es pi. Entonces ya demostramos que la suma de estos dos ángulos es pi, es decir, esos dos ángulos son suplementarios. Ya terminamos. Ahora vamos a demostrar el regreso. Entonces, por hipótesis, lo que vamos a tener es un cuadrilátero convexo
Voy a llamarle ABCD. Y también por hipótesis vamos a tener que dos de sus ángulos opuestos son suplementarios. Vamos a suponer que son los ángulos que viven en A y que viven en C. O sea, es decir, por hipótesis lo que voy a tener es que el ángulo BAD más el ángulo DCB es igual a pi. Lo que quiero demostrar es que mi cuadrilátero es cíclico, es decir, que vive en una circunferencia, sus vértices viven en una circunferencia. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, como yo no sé si es cíclico o no, lo que voy a hacer es tomar el circuncírculo del triángulo BDC. Entonces déjenme pintar ese circuncírculo, que no creo que me salga. Que se ve como una elipse, pero imagínense que es una circunferencia. A mí me gustaría, o bueno, más bien, lo que yo quiero demostrar es que en realidad este punto A vive en esa circunferencia. Como no sabemos si vive o no vive en esa circunferencia, aquí D sí está en la circunferencia, lo que voy a hacer es prolongar la recta y ver su punto de intersección. A ese punto vamos a llamarle A'. A lo mejor no necesito prolongarla, a lo mejor la intersección se queda aquí adentro. No pasa nada. A' puede estar afuera del segmento AD o podría estar dentro. La demostración es la misma. Lo único que yo quiero demostrar es que en realidad A' y A tienen que ser iguales. Como A' yo sí sé que vive en la circunferencia, pues entonces si yo trazo esta recta, lo que tengo es que mi cuadrilátero A'BCD es cíclico. Entonces eso quiere decir, por lo que ya demostramos, por la ida que ya demostramos, que el ángulo en C más el ángulo en A' tienen que sumar pi. Entonces voy a apuntar eso que tenemos. Vamos a tener que el ángulo BA'D más el ángulo DCB es igual a pi. Pero yo por hipótesis tengo esto. Eso quiere decir que entonces el ángulo BA'D tiene que ser igual al ángulo BAD. Es decir, este ángulo azul en realidad es verde, es igualito a este ángulo, vamos a ponerle también una marca. Entonces, esos dos ángulos son igualitos. Pero yo digo que ahí ya hay algo raro, porque si ustedes se fijan, tengo una recta A'D, o sea, como una transversal, a dos rectas, esta verde y esta otra recta verde, que forma ángulos alternos internos iguales. Bueno, y aquí me pueden decir, es que este no es interno, pero acuérdense que este es el opuesto y opuestos por el vértice miden lo mismo. Entonces, sí está formando ángulos alternos internos iguales, pues entonces son paralelas. Pero eso ya está muy raro porque tengo que la verde y esta son paralelas pero se intersectan en este punto en B. Eso no puede ser, eso es una contradicción. Por lo tanto, este A' no puede ser distinto de A. Tiene que ser forzosamente igual a A. Y eso ya quiere decir que entonces mi cuadrilátero ABCD sí es cíclico. Con eso ya terminamos la prueba, ya hicimos la ida y el regreso también. Finalmente, yo digo que hay un resultado muy parecido al teorema que acabamos de probar, pero para cuadriláteros cruzados. Vean el dibujo. Ahora tenemos un cuadrilátero cruzado cíclico. Si nos fijamos en sus ángulos opuestos, acuérdense, ángulos opuestos son aquellos que no comparten un lado, que no tienen un lado en común. Entonces, por ejemplo, el ángulo que vive en D y el ángulo que vive en B son ángulos opuestos. ¿Qué me pueden decir de esos ángulos opuestos? Yo siento que ya me lo dicen inmediatamente porque fue con lo que se estuvieron peleando en el ejercicio 10 y 11. O si ven los otros ángulos opuestos, el que vive en C y el que vive en A. ¿Cómo son esos ángulos? Yo digo que pueden formular el resultado, también va a ser un sí, solo sí, y la prueba es análoga a lo que hicimos anteriormente. Tarea moral. Escriban ustedes el resultado. Ya si no les queda, van a las notas y ven cuál es ese resultado, el último resultado de la clase 12. Con esto terminamos esta clase. Fue una clase súper rápida.